Para algunos va a ser muy nuevo lo que vamos a escuchar hoy, lo que tiene que ver con estructura y paralelismo. Va a ser sorprendente, pero Dios permita que más que sorprendernos, pueda llevarnos esto, guiarnos esto a estudiar a profundidad la escritura también, a poder considerar su palabra como lo que es verdad, pero también a cómo ella nos transforma a nosotros. Así que voy a compartir el PDF, creo que ya puedo compartir. Y esta es nuestra enseñanza del día de hoy. Permítame ver que tiene esto algo. Okay. Ahí se ve. Hágame así, se ve. Sí, sí, ahí se ve bien. Perfecto, hermano, gracias. Bueno, como he dicho, hoy vamos a ver un tema que se llama estructura y paralelismo. Esto suena bien raro. Esto suena para muchos algo como que tiene que ver estas dos palabras o qué querrá decir eso o hacia dónde apuntamos con eso. Bueno, además de resolverlo, realmente lo que quisiera es que algunos no vieran como que cómo estudiar la Biblia lo deben practicar son los predicadores, los pastores claramente, y quizás algún otro hermano que vaya a hacer alguna cosilla por ahí en el púlpito o alguna cosa, va a dirigir un día un cántico, bueno, ese hermano necesita estas cosas, nosotros no. Yo creo que si nosotros queremos ser fiel al Señor, debemos utilizar las herramientas que para nosotros significan de esa manera, pero que tenemos que recordarnos una realidad, mis hermanos. No es lo mismo, voy a colocar un ejemplo cultural. No es lo mismo un chiste cuando uno ve una película norteamericana de comedia. Esa misma comedia no tiene el mismo sentido de la comedia nuestra latina. De hecho, nosotros no disfrutamos tanto, al menos coloco mi ejemplo, yo no disfruto tanto las películas de comedia, incluso colombianas, las que tienen meramente o netamente el sentido del humor del interior del país. A mí no me dan tanta gracia porque son distintos su sentido del humor. Y para ellos de pronto pasa lo contrario con algunas cosas que a mí me parecen muy graciosa. Pongo un ejemplo, hay una película llamada que dieron como 10.000 paseos, la verdad no sé cuántas existen. Me vi cuando salió hace muchos años la primera y yo nunca me reí ni mucho con esas películas porque para mí no tenía el sentido, no es el mismo contexto, tienen otro tipo de condimentos que para mí no generaban mucha risa, ¿no? Pero para otras personas fue genial, sobre todo gente del interior del país. Ahora nosotros estamos estudiando la escritura que tiene algunos elementos que son de la base de la cultura o del pueblo que el Señor utilizó para poder hablarnos a nosotros, en este caso el pueblo hebreo. Y hay algunas cosas que ya hemos visto cuando hablamos de poesía, cuando hablamos de libros sapienciales, que tienen que ver con su forma de poesía. Recordarán ustedes que cuando el pastor Alejandro habló de eso, decía, y que creo que hubo intervenciones de Juanqui y de algunos otros hermanos que hacían ver que no es la misma poesía de ellos a la poesía nuestra. En la poesía nuestra todo tiene que tener rima consonante y tiene que ser precisa. En el caso de ellos su poesía está construida desde otras bases. Bueno, hoy vamos a ver nosotros cómo hay unas ciertas estructuras y paralelismo que es la manera de cómo ellos enseñan o cómo ellos escribieron los libros, los autores bíblicos, y son importantes conocer eso porque algunas de esas maneras de enseñar para nosotros van a ser nuevas porque nunca habíamos escuchado algunas cosas de esas. Así que eso es lo que vamos a ver en nuestra enseñanza de hoy. La semana pasada nosotros discutimos el valor de mirar la escritura a la vista del propósito del autor. ¿Qué quiere decir el autor? ¿Cuál es el contexto del cual está hablando? Hablamos mucho en lo que tenía que ver tanto con el contexto histórico, es decir, el momento que él estaba viviendo, él y su audiencia, tiene que ver mucho con el contexto bíblico que está diciendo antes y después cuando estamos en un texto, tiene que ver mucho con el contexto literario, de qué clase de libro estamos hablando. Nosotros hemos visto estas cosas, contexto literario, contexto bíblico y contexto histórico. Son cosas importantes para poder entender la Biblia. No es lo mismo una carta escrita para los romanos en la época neotestamentaria o en el tiempo después de Cristo, que un libro como Primera de Crónicas, por ejemplo, un libro histórico que es diferente a una carta y que es un libro con un contexto y un pueblo en una condición particular, es un pueblo que no está sometido, es un pueblo que está bajo el régimen de monarquías, de reinos, de reyes,
Es distinto. Son cosas distintas. Entonces tenemos que entender en qué momento histórico se escribió, qué tipo de contexto literario es. Bueno, este es una narración, el otro es una carta. ¿Qué tipo de contexto bíblico? Si estoy en un texto que está viniendo diciéndome antes, ¿qué me va a decir después? Y lo mismo en cada aspecto de la escritura. Todo eso lo hemos mencionado. Hoy nosotros vamos a comentar o a conversar acerca de dos herramientas interpretativas que nos van a seguir ayudando a cómo construir nosotros, o a cómo entender más bien, construir de pronto a los que son predicadores, construir nuestras enseñanzas. Si en el caso tuyo quieres estudiar a profundidad y quieres empezar a escribir y a delinear tu pasaje para entenderlo mejor, estas herramientas te van a ayudar en eso, en la estructura y el paralelismo. Y si es tu caso que quieres estudiar solamente para tu beneficio personal y para ayudar a otros, también mi hermano te va a ayudar a ser fiel en lo que respecta al texto que estás estudiando. Así que tengamos en cuenta esto. Así que no siendo más, no hablando más, no queriendo ampliar más una parte introductoria, vamos a ver primeramente lo que es estructura y luego estaremos viendo sobre el final lo que es paralelismo. Estructura, como pueden ver allí, es una estructura, es un elemento de sostén, es un elemento, una pieza que ayuda a que algo esté bien edificado, bien establecido. Eso es una estructura. El esqueleto se conoce también como la estructura ósea. Es una estructura, es algo que sostiene. La cadena de ADN se conoce como la estructura genética, es la que sostiene y la que delimita y la que va diciendo, recuerdan esa forma de espiral así que se unen, se cruzan, esa cuestión que llamamos como la cadena esa del ADN, es una estructura genética que sostiene o que lleva un patrón. Bueno, lo mismo es acá nosotros lo encontramos en la escritura. Una generalidad en cuanto a las estructuras, como si de un puente se tratase también, es otro ejemplo, es otra analogía de lo mismo. Basándonos en la idea del contexto de la semana pasada, queremos hacernos dos preguntas cuando tratamos de entender la estructura de un pasaje. Primera pregunta, ¿ha dividido el autor su material en secciones? ¿De qué manera encajan esas secciones? Esta primera pregunta, mis hermanos, es clave. No todas las secciones de la escritura tienen una estructura general para ellas. Es decir, que primero, cuando nosotros tomamos nuestras escrituras y usted las abre, usted va a encontrar que todas las Biblias que nosotros tenemos hoy día tienen títulos que han colocado allí los autores, ¿no? O los traductores de esa versión de la escritura. El asunto es que a veces tomamos como que el título inmediatamente afecta todo lo que dice el resto del pasaje. Nosotros deberíamos tomar nuestra escritura bajo dos premisas. Número uno, que esos títulos no son inspirados por el Señor. Número dos, los capítulos y versículos tampoco son inspirados por el Señor. Las dos cosas fueron agregadas. Bueno, si menciono capítulo y versículo y lo separo, entonces diríamos esas tres cosas fueron agregadas por las personas para facilitar nuestro aprendizaje y nuestra memorización. Pero no es lo que el texto original dice. De hecho, ustedes recordarán que cuando Pedro, Pablo o nuestro mismo Señor Jesús emplea la escritura, emplea un pasaje, siempre dicen, porque así dice, porque no tiene la facilidad de decir Salmo 20, tal cosa 16. No lo citan de esa manera porque no existía tal cosa. Cuando dice que Jesús dice que porque he venido a traer libertad a los cautivos para proclamar el año agradable del Señor, y él lee ese texto en Isaías, no nos dice la cita exacta, simplemente dice que abrió el rollo del profeta y empezó a mencionar lo que allí decía, y luego hace ver que con autoridad lo dijo porque estaba hablando acerca de él. Nosotros tenemos que recordarnos eso, así que la estructura no la da la sección que tenga el libro por capítulos o por versículos. Ahorita ustedes cuando estamos estudiando Génesis, nosotros en la predicación nos hemos dado cuenta que lo hemos estudiado teniendo en cuenta los capítulos y los versículos, perdón, los capítulos enteros. Pero vamos a llegar a una sesión donde está dividido, porque la historia tiene una cierta interrupción y allí vimos que era sensato interrumpirla porque tenía esa división allí. Va a llegar otro momento donde evidentemente, aunque sea un versículo, tenemos que cortarlo a la mitad porque ahí entendemos que hubo un asunto que divide el resto del pasaje. Por ejemplo, en la predicación del pasaje de la semana anterior, eso fue lo que ocurrió. El versículo 4 hasta el 4a fue el primer punto, del 4b fue el segundo punto, porque ahí hubo algo que ocurrió que es lo que da pie a lo que va a continuar en la historia. Entonces, a veces nosotros podríamos, para estudiar la Biblia a mayor profundidad, quizás deberíamos considerar estudiar los pasajes no teniendo directamente en cuenta los capítulos o los versículos, porque a veces la misma idea de un autor continúa en el capítulo siguiente y si simplemente le interrumpimos,
quedamos con la historia sin ver todos los detalles que pudiera agregarnos. La estructura, mis hermanos, puede estar, la estructura de la que hablamos, todavía estoy hablando de generalidades, la estructura que estoy hablando puede estar al nivel de un libro completo o puede estar en un nivel inferior que tiene que ver con un pasaje o dentro del mismo libro tiene varias subdivisiones para ver la estructura. Voy a colocar primeramente un ejemplo de lo que es una estructura a nivel de un libro completo, cómo un libro puede estar estructurado, y lo haré con el libro de Daniel usándolo como ejemplo. Ya explicaremos cómo se le llama a este tipo de estructura, pero simplemente voy a mencionarla. Yo no sé si a mí se me alcanza a ver pues lo que estoy haciendo aquí, estoy moviéndolo. Sí se ve que se cambia de color. Ok. Entonces, si se dan cuenta, el capítulo 1 del libro empieza con la nación yendo al exilio. ¿Cómo termina el capítulo final? Que han pasado 70 años y es tiempo de que la nación regrese del exilio. Entonces, el libro empieza llevando a la nación al exilio, que son llevados Daniel y sus amigos, y cómo termina ya con que es tiempo para que ellos vuelvan. Capítulo 2 es un sueño de Nabucodonosor sobre 4 reinos diferentes. Capítulos 7 y 8, los sueños de Daniel acerca de 4 reinos distintos. ¿Sí ven cómo tiene que ver el primero capítulo con el último? Tienen esa similitud. Ya más adelante explicaremos a profundidad cuál es este tipo de estructura. Capítulo 3, Sadrach, Mesach y Abednego enfrentan una muerte segura porque se rehusaron a adorar al rey y Dios los rescata. Capítulo 6, Daniel enfrenta una muerte segura por oponerse a orar al rey y Dios los salva. Capítulo 4, Nabucodonosor es advertido por Dios y luego juzgado. Capítulo 5, Baltasar es advertido por Dios y luego juzgado. Pero justo en el medio, entre el capítulo 4 y el capítulo 5, encontramos nosotros la declaración excepcional del libro que nos hace ver cuál es la intención de ese libro, qué es lo que está buscando ese libro hacernos ver justo en la mitad. Esta estructura es una estructura muy característica del pueblo hebreo, de este tipo de pueblos orientales. Para nosotros siempre algo tiene que tener el orden y la conclusión está al final. Para este tipo de estructura, el punto preciso del texto se encuentra justo en la mitad. Miren lo que dice ese texto. Perdón, aquí. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay nadie quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Si tú estudias el libro de Daniel, te vas a dar cuenta que esa idea es la premisa de todo el libro. Cómo a pesar de que su pueblo fue llevado, Dios sigue siendo el rey. Cómo a pesar de que sus fieles fueron llevados a una condena que ya parecía ineludible, inevitable, cómo el Señor sigue siendo rey y lo sostiene. Cómo siempre esa premisa de que Dios hace lo que Él quiere, de que hace según su voluntad, se maneja y se manifiesta durante todo el libro, incluso en el sueño de este hombre de unos reinos que eran consumidos y que iban a ser destruidos y demás, aún está mostrando que hay un rey por encima de ellos. Esta premisa se mantiene. Daniel 4, 34, 35 es el punto central de nuestro libro, en este caso, de Daniel. Ahora, la estructura, todavía hablando a nivel de un libro, nos llevaría a esta pregunta. ¿Crees que podrías apreciar Daniel si no vieras este patrón? ¿Crees que pudiéramos estudiar el libro de Daniel sin ver ese patrón? Bueno, mis hermanos, claramente sí, sí podemos hacerlo. Sin embargo, Daniel ensambló su material en un patrón particular, y podemos entender mejor su propósito para el libro si nosotros también seguimos ese patrón. Si nosotros vemos cómo está esto conectado y cómo tiene esa estructura. Nosotros pudiéramos estudiar cualquier pasaje de la Escritura sin tener en cuenta cómo el autor quiso contar o utilizó los mismos elementos para él contar la realidad de los hechos, en este caso que también narra hechos históricos, el libro de Daniel. Pero, mis hermanos, nosotros pudiéramos estudiarlo sin tener en cuenta eso, pero nos perderíamos de vista la total sabiduría que el Señor está dándonos allí a través de estas estructuras que vemos en cada uno de los libros. Así que debería ser considerado como algo importante conocer esa estructura. Ahora, ¿cómo luce una estructura a nivel
inferior, es decir, ya dentro de un texto, cuando estoy estudiando un texto en particular. Bueno, para la escritura a nivel de un nivel inferior en un texto, Isaías 40 nos puede servir de ejemplo. Miren, el versículo 3 de Isaías 40, miren cómo dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Luego en el versículo 6 nos dice: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y luego en el versículo 9 nos dice: levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Si yo leo ese pasaje completo, yo voy a decir entonces, aquí hay tres voces diferentes, tres secciones diferentes. Claramente, si estamos estudiando ese capítulo 40 de Isaías, tenemos nosotros que buscar qué es lo que está queriéndonos decir el autor a través de estas voces que están hablando acá. Si vemos el pasaje como un todo, pero entendiendo que nos está mostrando diferentes matices a través de estas distintas voces. Si simplemente lo viéramos como que Dios está hablando aquí, punto es su palabra y ya, sin tener en consideración que el autor está mostrándonos unas pequeñas voces distintas, nosotros perderíamos de vista lo que él nos está queriendo profundizar o queriendo mostrar para que profundicemos. Averiguaremos nosotros, o lo que tenemos que hacer es averiguar cómo estas tres secciones encajan en el contexto de Isaías 40. No es como que, como está aquí escrito, no es como que estuvieras pecando si no lo haces, pero el uso repetido de esa palabra debería indicarnos que Isaías tiene la intención de que leas este capítulo con una estructura particularmente en nuestra mente. A veces pudiéramos tomar la lectura de un texto sin tener en cuenta algunos detalles que se repiten. En este caso, la voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Luego nos dice, da voces y yo respondí. Luego nos dice, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Así que bajo esa estructura, nosotros podemos estar viendo que hay algo que el Señor quiere decir. Cada vez que dice la palabra voz, Él va a decir algo. Cada vez que le dice, levanta tu voz, ahora preparad voces, va a decir algo. Entonces, bajo esa estructura de voces, el Señor va a decir pequeños oráculos del profeta en este caso. Así que esos detalles también son importantes. Ya veremos más adelante quizás unos ejemplos que nos van a ayudar a estas cosas. ¿Cómo, mis hermanos? Ya que hemos hablado de estructura y de generalidades, ¿cómo nosotros encontramos una estructura? Bueno, como acabo de decir algunos detalles de ella o algunas implicaciones de esto es buscar palabras repetidas, como bien decía ahorita en este texto de Isaías 40. Un primer consejo, voy a dar 4 consejos. El primero es buscar palabras repetidas. Ejemplo, si vamos al capítulo 1 de Juan, los versículos 19 al 51, nosotros vamos a ver que nuestro texto va a estar dividido en diferentes pequeños subtítulos, pues va a estar dividido. Pero si nosotros lo leemos teniendo en cuenta como un solo capítulo, como un solo pasaje, los versículos del 19 al 51 tienen una división o algo que el autor quiere decirnos por medio de la repetición. Cada vez que Juan indica una frase para una nueva sesión en el libro, una nueva sección en el libro, él utiliza la frase el siguiente día para iniciar una nueva sección. Si él utiliza la expresión el siguiente día, el siguiente día pasó esto, el siguiente día ocurrió esto. Y en esa frase que se repite nos muestra una nueva historia que está o un nuevo suceso que va a acontecer dentro de la historia que él está queriendo contarnos. Así que estas repeticiones, mis hermanos, nos ayudan a entender Juan 1 del 19 al 51. Las repeticiones, mis hermanos, son la pista más clara de que hay algo estructural ocurriendo en un texto. Cuando se repite mucho una idea, nos facilita, pero esa quizás es la manera más fácil de estar viendo una estructura. Ahora, otro consejo es, en cuanto a las narrativas, es buscar los cambios de escenarios. El otro fue en sentido general, cuando palabras se repiten, en cualquier texto que veamos que se repiten. Pero cuando estamos estudiando un libro, en este caso un libro narrativo, por ejemplo, Génesis, que estamos nosotros ahorita en la predicación, los cambios de escenarios son claves, ¿sí? Los cambios de escenarios. Y el cambio de escenario es lo que nos ha ayudado a nosotros construir la división de los sermones como tal, ¿sí? Hemos utilizado la división general de los capítulos, pero dentro de esa división de los capítulos, nosotros hemos visto que hay cambios de escenario. En un escenario fue unos reyes que estaban luchando y que ahí está ahí también la historia con Abraham, pero luego en el escenario siguiente vemos a
Abraham hablando con el Señor y confirmando el pacto, para luego ver en el siguiente capítulo un nuevo escenario, y es esta mujer que se presenta al inicio con el problema, y es Dios le ha prometido a Abraham darle un hijo, pero su esposa es estéril. Ya hay una nueva problemática, hay un nuevo escenario, hay un nuevo lugar. Así podemos nosotros ver las divisiones en los pasajes. Así que es como si se tratase de una película o de un guionista, ¿no? Preguntarnos, ¿necesitó la acción cambiar de escenarios aquí? Si no, ¿por qué el autor me movió a algo distinto? Nosotros llegaremos, de hecho, a un ejemplo más adelante acerca de esto, en unos minutos adelante. Ahora, otro consejo, mis hermanos, es en cuanto a los diálogos. Podemos a menudo dividir el texto en función de quién esté hablando. Y eso fue lo que podemos colocar como ejemplo en el capítulo pasado de Génesis que estuvimos estudiando. Cuando de repente nosotros vemos a Abraham hablando o a Sarai, que ya habla con su esposo, y luego cuando termina el asunto, vemos la actitud de esta mujer en respuesta al primer problema. Porque ella dice, pero tenía una sierva Sarai llamada Agar. Y luego vemos cómo esa mujer va a responder. Entonces, eso nos da pie a una siguiente sesión dentro de la misma historia, ¿no? Nos da pie a una segunda sesión. Así que los diálogos nos ayudan también a construir. ¿Quién está hablando aquí? No está hablando Abraham con Dios. Empezó hablando Abraham, contestó Dios. Luego va a volver a hablar Abraham. Bueno, ahí creo que nos va a dar pie para otra nueva sesión porque es un diálogo. Ahora vamos a ver la segunda intervención. Por ejemplo, una estructura sencilla pudiera ser para nosotros Habacuc. Habacuc pudiera dividirse tal cual como está dividido en los 3 capítulos. A ver, hermana, creo que escribió algo. Habacuc está dividido en los 3 capítulos. En este caso, en el primer capítulo, y el texto así lo menciona los subtítulos, que en este caso tienen como un cierto sentido, Habacuc habla, nuestro Señor responde. Luego hay un entendimiento, una espera de Habacuc, Dios interviene. Y en lo último, Dios responde tajantemente y Habacuc es quien da una respuesta final, que aunque la higuera no florezca, en las vides no haya fruto, aunque falte todo el producto, con todo yo me alegraré en el Señor. Pero al principio Habacuc expresa una queja, se está quejando del Señor. Y al final, en la conversación con el Señor lo lleva a él a un entendimiento de quién es él y por eso este hombre puede pronunciar ese gran e inmenso cántico de alabanza. Así que nosotros ver las estructuras, ver este tipo de cosas nos ayuda, mis hermanos, a poder entender el propósito del autor, el propósito del libro y cómo esto es de bendición para nuestras propias vidas. Ahora, un cuarto consejo es que en algunas partes la estructura que se utiliza es la estructura de un argumento legal. Es decir, como si se tratase de un juicio, de un documento donde un abogado, donde alguien está expresando un caso para luego mostrar el veredicto por parte del Señor, que es el juez. En Malaquías es un buen ejemplo de esto, al igual que la carta de Pablo a los romanos. Tomando Romanos como ejemplo, en Romanos capítulos 1 y 2, nosotros vemos que Pablo establece que todos están bajo la ira de Dios por causa de su pecado, para los gentiles en el capítulo 1 y los judíos en el capítulo 2. Uh, estas son las cosas, ¿cómo diríamos? Como las pruebas que muestran su culpabilidad. Y luego en el tercer capítulo, entonces él habla cómo la salvación es gratuita, es por gracia, por medio de la obra de Cristo Jesús. Así que lo vemos como una especie de documento legal. Así que es una progresión lógica del pensamiento, como en Romanos podemos ver esa lógica estructurada en el pensamiento de Pablo, cómo él tiene esta idea legal, de documento legal, y cómo él luego va exponiendo más ampliamente este asunto que él está tratando en cuestión, nuestra lucha y nuestra condición con respecto al Señor y cómo en él es que nosotros somos salvados por medio de su evangelio. Mis hermanos, esto fue lo que yo dije hace un instante, y que pudiera también ser un consejo como general. Por cierto, encontrarán que los párrafos, divisiones de capítulos y de versículos en sus Biblias son generalmente útiles, pero algunas veces no lo son. Ten presente que ellos no son inspirados por Dios. A menudo puede servir de ayuda a imprimir la sección de la escritura que necesites de algún sitio web para que puedas leerlo sin divisiones de versículos, párrafos o capítulos. Es decir, mis hermanos, la Biblia tal cual como nos fue entregada era un libro, un rollo, unos libros con sus escritos seguidos, sin divisiones de capítulos, sin divisiones de versículos, incluso la gran mayoría, porque hay algunos que tienen pequeñas títulos, por ejemplo, algunos salmos que tienen esos títulos pequeños que sí vienen allí
desde el original, pero la mayoría de los textos no tienen como tal esos títulos. Así que nuestras Biblias eran un párrafo, una sección de un libro construido sin estas divisiones. Cuando vayamos a estudiar, pudiera ser útil para nosotros buscar en un sitio web que nos proporciona una versión de la escritura sin capítulos y sin versículos, para que nuestro estudio pudiera ser aún incluso buscando nosotros mismos esa división o esas estructuras en los pasajes. Pudiera ser algo muy útil si queremos estudiar un pasaje sin tener en cuenta esas divisiones. Si no, también es válido como utilizar nuestras propias Biblias como recursos. Ahora, hemos visto la estructura, cómo encontrarla, pero es importante aún, mis hermanos, cómo usar la estructura, cómo poder usar la estructura, cómo al verla nosotros podemos usarla, emplearla en nuestro estudio de la palabra. Una vez que hayas separado tu pasaje en sus divisiones basadas ya sea en escenarios o en argumentos o en temas, es útil dar a cada sección un título resumen. Esto te obliga a pensar sobre cuál es el punto principal de cada subdivisión y anotarlos. No te sientas que debas estar atado a tu primer pensamiento. Siempre puedes cambiarlo luego. Estás estudiándolo. Y esto que estoy hablando aquí realmente es lo que hacemos los predicadores. Tomamos el texto y empezamos a ver qué nos está hablando el autor y lo vamos dividiendo y seguramente colocamos un pequeño título o una pequeña fragmento, una pequeña conclusión de lo que estamos viendo allí en estas secciones que estamos encontrando en el texto, y luego nos damos cuenta a medida que va progresando el pensamiento del autor o la idea que le está contando allí, cómo al final puede ir cambiando cada una de las cosas que empezamos a ver como pequeños resúmenes de lo que estábamos estudiando. Después que haya resumido en unas pocas oraciones sobre lo que trata cada sección, el próximo paso es ver de qué manera encaja cada parte. Como dijimos antes, en una carta, las secciones pueden ser argumentos construidos uno sobre el otro, o en el caso de una narrativa, las secciones pueden contrastar o complementarse la una a la otra. Si ustedes se han dado cuenta hasta ahora, la promesa que Dios le ha dado a Abraham de que él va a tener una nación grande, ha ido progresivamente el Señor revelándosela. ¿De qué trata? Dios no le dijo en un principio, tú vas a tener un hijo, va a ser de ti con tu esposa, no se lo dice, se lo va aclarando poco a poco, y vamos viendo cómo este hombre se va metiendo en líos, y en algunas circunstancias se nos cuenta dónde estaban algunos lugares su mente por base a esta promesa. El propósito de ahí en esa historia es mostrarnos la promesa que le ha sido dada a Abraham y cómo a lo largo de su historia se va viendo cómo él va teniendo dificultades en el cumplimiento de esa promesa hasta que al final se termina cumpliendo. Entonces el pasaje pasado que vimos nosotros, la imposibilidad de que su esposa pueda tener un hijo. Entonces, ¿cómo podrá tener un hijo Abraham si tiene una esposa que no se lo puede dar? Entonces hay un problema en la promesa, pero el Señor va a cumplirla aun cuando eso sea una dificultad. Y así vamos a ver cómo sigue el Señor aclarando el propósito que le ha dado a este hombre de que venga un hijo para que cumpla fielmente lo que el Señor ha dicho allí, ¿no? Ahora, quisiera aquí introducir, mis hermanos, o llegar a un pequeño tema dentro de lo mismo de la estructura, que tiene que ver con algunos tipos comunes de estructura. Es decir, mis hermanos, cómo a nosotros nos puede ayudar a ver las estructuras dentro de la escritura, el tener en cuenta las maneras más comunes de las mismas. Solamente vamos a poner dos ejemplos. Probablemente existan unas cuantas que no sean tan comunes, pero esta quizás son de las principales o las más comunes. La primera de ellas es las inclusiones. Son una técnica estructural común usada en la Biblia que llamamos inclusiones. Cuando la misma frase aparece al inicio y final de una sesión. ¿Sí, buenas? Perdón. En cualquier momento, bueno, como pasa ahora, si hay una intervención, yo igual lo iba a dejar tan pronto terminar la estructura, dejarlo a que si alguno quiere decir algo, ¿no? Entonces ya estoy terminando lo que quiere decir estructura y luego darle paso a alguna pregunta para luego pasar a la segunda sesión, que es paralelismo. La paralelismo es mucho más corta que lo que hemos visto en estructura, es más amplio el contenido en cuanto a esto. Algunos tipos comunes de estructura, el primero, como he dicho, es las inclusiones. Son una técnica estructural común usada en la Biblia. Esto es cuando la misma frase aparece al inicio y al final de una sección. Tomaremos Romanos capítulo 1, versículo 15, y luego cómo lo vemos al final del mismo libro de Romanos. Miren lo que dice Romanos 1, 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre.
¿Cómo lo vemos al final de en Romanos 16:26? Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así que aquí vemos un asunto de obediencia a la fe en todas las naciones y al final también encontramos lo mismo, para dar a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así que aquí nos está diciendo a través de este asunto de la inclusión al principio del libro, sobre el final del libro, cómo es la intención del autor, cómo la estructura ha sido bajo estas dos premisas, utilizando una expresión gráfica culinaria, gastronómica. Es como si se tratase de un sándwich o de una hamburguesa, ¿no? Hay el mismo pan al principio y el pan al final, mostrándonos este asunto, ¿sí? Para que la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre es lo que está tratando de enfatizarnos el autor, y sobre eso va a construir lo que él quiere decir acerca de eso que está haciendo sus premisas. Esta es la estructura general, ¿sí? General, muy general, de lo que nos dice Romanos. Otro ejemplo, mis hermanos, es lo que encontramos en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, voy a leerlo. Aquí no lo tengo en la pantalla. Si alguno puede seguirlo allí, puede ir a Mateo 5 y solamente veremos lo que nos dice la bienaventuranza. Mateo 5, versículos 3 en adelante. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Si nosotros vemos eso allí, antes de llegar a la parte concluyente de las bienaventuranzas, que es la que finalmente nos dice, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí, regocíjense y alegren porque regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Esa es como la conclusión de las bienaventuranzas. Pero si ustedes se dan cuenta, esta estructura de inclusión la encontramos allí en las bienaventuranzas. Empieza diciéndonos, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos, para terminar con un bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Entre de ellos es el reino de los cielos, y acá otro, entre ellos el reino de los cielos, está el resto de las bienaventuranzas para enfocar el aspecto del carácter en la vida del creyente, que es como lo vemos, o bueno, cuando lo vimos aquella vez que estudiamos también el Sermón del Monte y vimos estas bienaventuranzas. Así que este primer tipo común de estructura lo llamamos inclusión. Pero aquí vemos a uno que quizás para algunos, que es que lo que he dicho al principio, quizás es muy nuevo para la gran mayoría o para algunos de los que está acá. Y de hecho la misma palabra es una palabra que no es común utilizarla. De hecho solamente se utiliza en cuanto a estas cosas. Y son los quiasmos. Los quiasmos. La escritura hebrea a menudo usa estructuras literarias para ayudarnos a identificar el punto principal o clímax de un pasaje. Como ya lo he dicho anteriormente, muchos de nosotros estamos acostumbrados al punto principal que viene al final de la historia. Sí, nosotros siempre estamos acostumbrados a que al final se dé el desenlace o por qué fue que está ocurriendo esas cosas. Pero mis hermanos, en hebreo, en el hebreo, a los hebreos a menudo colocan el punto principal justo en el medio y luego lo rodean con pares simétricos alrededor de la idea central. Es decir, es como si ellos construyeran su narrativa o la estructura del libro en la idea principal que va a estar en todo el centro, y cómo a través de pequeñas, como dice allí, justo allí, con pares simétricos, van colocando allí la historia o lo que sea que ellos estén narrando. O sea, un libro profético, un libro que tiene parte histórica como Daniel, que lo vimos ahorita, y por eso hablábamos de eso. Y allí tenemos como pregunta, ¿cuál es el ejemplo que ya les hemos dado, que ya he dado en clase, que tiene que ver con una estructura quiástica? Y fue el libro de Daniel que mencionamos ahorita. Como el capítulo 1 se vio equivalente con el capítulo final 9, como el 2 con el 7 y 8, como el 3 con el 6, y así lo vimos hasta que vimos la idea principal en toda la mitad. Ahora, quiero colocarles otro ejemplo acerca de esto. Mi querido hermano Juanqui, firma allí, me dio este ejemplo más sencillo para poder colocarlo acá y
y creo que era un ejemplo más sencillo porque era un texto mucho más corto que ver un capítulo mucho más largo como Génesis 11, que era lo que inicialmente íbamos a mostrar. Un ejemplo de quiasmo lo encontramos aquí en Romanos 10, del 9 al 10. Este texto creo que es conocido por todos. Si no, mis hermanos, ahorita lo estudia y se lo aprende de memoria. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si ustedes se dan cuenta, vemos confesar es aquí y cómo tiene confiesa acá al final. Para hacer ese énfasis, ¿cuál es el punto principal? Hablar acerca de cómo somos nosotros salvos. Gracias, Juanqui. Cómo nosotros seremos salvos. Acá decimos con tu boca que Jesús es el Señor. Acá nos está hablando también del mismo punto, con la boca. Es decir, con la expresión, que es ese asunto práctico en cuanto a tu creer, ¿no? Y creyeres. Y acá nos dice, se cree para justicia. ¿Qué creo? Bueno, creo para justicia. Y en esta parte nos dice, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y acá nos enfatiza en este asunto de porque con el corazón. La palabra allí que se repite es corazón, y al final la idea principal, serás salvo, serás salvo. Así que esta estructura quiástica, mis hermanos, no es una estructura que todo el tiempo se ve tan sencilla, pero es una estructura que nos muestra muchos textos, es un elemento común en la narrativa, o perdón, común en el pensamiento hebreo. Es muy común en el pensamiento oriental. Para nosotros no es algo común. A nosotros nos gusta el orden y al final la conclusión. Pero esta persona en la mitad lo colocan y tenemos nosotros ver cómo ellos están construyendo esa idea principal. Es muy hermoso. Es muy bonito ver esto. Es genial. Pero también puede llenar al maestro, al predicador, de un orgullo no santo. Sí, porque yo diría un orgullo santo puede decir que mi Señor es el Señor y eso me humilla a mí. Eso es un orgullo santo. Él es el Señor. ¿Qué me siento? ¿Qué mi Padre? Él. Eso me lleva a humillarme. Pero en este caso, mis hermanos, esto que vemos acá, nosotros realmente pudiéramos luchar con la idea de mostrar, mis hermanos, el texto de hoy es un quiasmo. Y abrimos la Biblia así como con el pecho inflado para mostrar que nosotros estamos encontrando esas estructuras brillantes que nadie más lo haría. Esa quizás podría decir yo que es la terrible tentación a la que seremos enfrentados cuando nosotros estudiamos esto. Esto no quiere decir que no deberíamos estudiar el texto y buscar estas cosas. Tampoco quiere decir que todos los textos deben forzarse para que se construya un quiasmo, para que tengan que encauzar en esta estructura, porque no todos son así. Pero básicamente es un tipo de pensamiento y de estructura en la cual también están construidos los textos. Bueno, antes de entrar en paralelismo, yo quisiera darle la oportunidad si algún hermano tiene alguna pregunta o quiere decir algo. Paralelismo va a ser mucho más corta y va a tener algunas intervenciones por parte de ustedes. Hermanos, ¿alguno quiere decir algo, quiere agregar algo, quiere aportar o preguntar algo? Bueno, yo quiero decir algo respecto a los quiasmos. Son más comunes de lo que nosotros normalmente vemos. Muchos pasajes de los que nosotros conocemos a lo largo del Antiguo Testamento está allí. Y los quiasmos se encuentran, bueno, como lo mencionaste al inicio, el libro de Daniel es un quiasmo bastante largo, pero la finalidad de los quiasmos es comprender, o sea, hay un clímax al cual el autor está llegando, hay un punto principal. Y creo que la centralidad de conocer los quiasmos es entender el asunto principal del autor. Eh, Cuando uno identifica un quiasmo, debe también identificar dónde comienza la reversa. Cuando digo reversa es porque los quiasmos son un espejo. Comienzan con una idea, llegan a un clímax y después se devuelven con esa misma idea. Así como lo acabamos de ver con este versículo, boca cree, bueno, no, perdón, confiesa, boca cree, Corazón cree. corazón cree y después salvo. Y después se utiliza utiliza las mismas Patrón. palabras en reversa. Lo mismo el primer capítulo, el último capítulo de Daniel, y así uno puede hacer como el match y va a encontrar que el punto central está en el capítulo 7, y así con diferentes pasajes. Entonces, bueno, solo quería decir eso respecto a los quiasmos. Excelente, mi hermano. Gracias. Pastor Moisés iba a Ángel, decir algo. Sí. tú mencionaste que ibas a tomar otro ejemplo y que Juan Camilo te
te proporcionó ese. ¿Cuál era el ejemplo que ibas a tomar? Creo que dijiste que del Antiguo Testamento. Para Bueno, pegarlo. lo que pasa es que era mucho más largo y era el de la Torre de Babel. El de la Torre de Babel, pero era mucho más largo porque era todo el capítulo y de pronto para mostrarlo, si queríamos verlo como mayor profundidad, tenía que tomar todo el capítulo y se nos iba a tomar más tiempo. Pero le puedo pasar eso en un escrito ahí como está, para que lo vean allí, pero creo que el texto, como era mucho más corto, era mucho más fácil ver el patrón como tal. Sí, Esa sí, fue este la... estaba muy claro, este estuvo súper, muy claro y gráfico. Sí, Vale, pues, te el, agradezco que me lo el, pasas. La no, Torre de dale, dale. Babel. Es que el otro, al ser muchos versículos, tenía que quitar, o sea, no iba a mostrar todos los versículos, tenía solamente que quitar una parte y mostrar un pedacito para ver. Es hermoso también, porque ahí está en Génesis 11, pero eh, era mucho, Génesis sí, 11, este que era mucho más corto, era mucho más fácil de poder usar completo el pasaje o el versículo, el texto como tal. Esa fue la razón. Bueno, mis hermanos, paralelismo. Como vemos allí, hay dos matitas, pero que están creciendo en paralelo, ¿no? Paralelismo es eso. Ustedes recuerden. Sí, Ángel, mi hermano. Ángel, perdóname, la señora Liliana había alzado la mano y yo creo que tú estabas Yo hablando no con toda logro la vez. verlo, no logro verlo, perdón. Ajá. Bueno, mi hermana, dale, perdón. Sí, mi hermana. Ok, bueno. Hola, ¿cómo están? Hola, bien, mi hermana. Se ve bien. Bueno, tengo una pregunta con el tema del quiasmo y paralelismo y eso. Con las traducciones de la Biblia, las diferentes traducciones que se hacen y que hay unas que de pronto no lo hacen tan textual, sino como una interpretación del idioma original. ¿No se pierde un poco el sentido del quiasmo y el paralelismo? O sea, ¿me puedes repetir? Porque yo no sé si a todo le pasó, pero yo tuve como interrupción mientras hablaba, no te escuché bien. ¿Me podrías repetir la pregunta, hermano? No lo entendí bien. No se escuchó. No, lo escuché interrumpido, entonces no pude entender bien. ¿Me puedes repetir la pregunta? Ok, que sin las traducciones de la Biblia no es posible que se pierda el sentido del quiasmo, del paralelismo, por el hecho de que algunas no son tan textuales, sino que de pronto interpretan lo que dice el idioma original y lo intentan como explicar de una forma como Ok, más entendible. Entonces, no sé ok. si se le puede llegar a perder, no sé, la riqueza del quiasmo, el paralelismo, si se puede correr ese riesgo o si simplemente de pronto una interpretación se puede, no sé, tomar de una igual forma, no sé si me hice entender. Sí, 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 ya te entendí. Ahora sí te entendí porque te escuché todo lo que dijiste, que ahorita fue interrumpido con la señal. Bueno, es que, bueno, varias cosas dijiste en una, voy a tratar de ser lo más, tratar de ser claro y conciso. Las versiones que nosotros tenemos de la escritura, yo creo que ayudan mucho si tomamos esas versiones de la escritura. A ver, sería mucho mejor si nosotros habláramos los idiomas donde está construido un original, pero tampoco es que tenemos el acceso a, bueno, lo pudiéramos tener del hebreo o del griego, y evidentemente allí pudiéramos ver más los detalles, ¿no? Más de manera precisa. Quitando eso de en medio, hemos dicho también, lo dijimos al principio de estas secciones de enseñanza, que conocer bien nuestro idioma, conocer bien la gramática también es muy útil porque nos ayuda a ver esas divisiones. De hecho, lo vamos a ver más en la siguiente clase cuando hablamos de conectores y demás. Ahora, en cuanto para ver estas estructuras, yo creo que ayuda mucho el tener en nuestro estudio, al menos lo considero de manera particular, esas versiones de la Biblia que tratan de ser literales y no de que tratan de ser, que nos tratan de dar la idea, como tú bien decías, eh, que buscan interpretar el texto y nos lo dan ya interpretado. Ese tipo de versiones de la escritura se conocen como dinámicas y lo que hace una Biblia dinámica es que lo que trata de decir el texto te lo traducen de esa manera para que tú lo entiendas en tu contexto. En el caso nuestro, como en la iglesia, lo que utilizamos como versiones de la escritura para predicar son estas versiones que tratan de respetar ese orden. Evidentemente tienen que acomodarlo a nuestro idioma con algunas frases que de pronto no están en el original, por ejemplo, un de, para nosotros entender que viene de tal cosa o cosas por el estilo. Pero las versiones que utilizamos tratan de respetar esos tipos de construcciones para que pueda ser fácil o al menos desde nuestro idioma poder ver esas estructuras. Por ejemplo, la versión Reina Valera es una versión literal o esta versión que tenemos de la Nueva Biblia de las Américas que estamos empleando también ayuda en eso. No estoy diciendo que una Biblia sea mejor, que esta sea mejor que la otra, pero creo que al menos cada una puede ofrecer
algo para un tipo, para un aspecto de nuestra vida cristiana que queramos emplear. Así que nosotros siempre hemos, pues, sido más como inclinado hacia ese tipo de Biblias literales, por lo menos para el estudio de este tipo de cosas desde la Escritura. No sé si respondiste la pregunta o si algún hermano quiere agregar algo. Yo creo que de algún modo, y lamentablemente, se puede llegar a perder alguna de las riquezas del idioma Claro. original en ciertas cosas. Por ejemplo, Proverbios 37, perdón, Proverbios 37, Proverbios 31, Sí, sí, entendí. Proverbios 31, que es el pasaje de la mujer virtuosa. Es un acróstico, realmente son 22 versículos el pasaje de la mujer virtuosa. La razón de ser que son 22 versículos es porque cada versículo es del abecedario hebreo. Comienza con Aleph, bueno, y todos los demás. Hay muchos salmos que también son acrósticos. El más conocido es el Salmo 119, donde hay 8 versículos con la primera letra del alfabeto. Después, 8 versículos con la siguiente letra del alfabeto. Cuando nosotros leemos el Salmo 19, nosotros, en el castellano, en español, no vamos a ver que es un acróstico, a no más que seamos instruidos en ello. Entonces, creo que de alguna otra manera sí puede generar que no entendamos todas las riquezas, pero yo creo que esta es una de las razones por las cuales queremos exponer este tipo de cosas, para ser más percibidos, y yo creo que cuando uno llega a comprender un poco más de esto, puede ir profundizando y rescatar esas riquezas que están en un texto. Hermano, yo quiero decir algo con respecto a una pregunta que hizo Carlos, que tal vez Juanqui contestó, pero yo no creo que Juanqui haya contestado lo que Carlos preguntó. La pregunta que hace Carlos es que si la idea de hallar la estructura sería tratar de hallar la estructura del libro y luego la estructura de las porciones de este libro. En ese contexto yo creo que sí, hermano, hay una estructura general que tiene el libro, pero no se pierde la idea central del libro. Pero tú haces una pregunta que me llamó más la atención, y es: ¿todos los libros tienen una sola estructura o la estructura dependerá del lector y su enfoque? Lo que Juanqui contestó obviamente es una realidad. No todos los libros tienen la misma estructura, pero creo que no contesta la pregunta que tú haces, porque evidentemente en eso estoy de acuerdo con Juanqui absolutamente por el tipo de género literario que tiene el libro y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, no todos los libros tienen la misma estructura. Sin embargo, yo sí creo que todos los libros tienen una sola estructura, en el sentido de que no puede quedar en manos del que interpreta o enfoca el libro, porque si no estaríamos avalando lo que todo el mundo hace, y es yo lo interpreto de manera privada, y es lo que los apóstoles condenan en el Nuevo Testamento cuando dicen el tema de cómo te digo, el tema de no se puede hacer interpretaciones privadas. Hay una interpretación y lo vimos el domingo anterior con el propósito del libro, el cual la intención del autor es una sola, ¿sí me entiende? Entonces debe haber una estructura, y nosotros tenemos digamos que debemos tener el trabajo de identificar cuando el autor no la da, porque hay muchas veces, como lo vimos el domingo pasado, no la da literalmente. El Evangelio de Juan sí la dio, cuál era el propósito del libro, y con esa estructura tú puedes manejar todo el libro, pero muchas veces, como Timoteo, el autor no la da, y en ese sentido nos toca ir capítulo a capítulo, texto a texto, a ver qué es lo que él nos quiere estar mostrando en el transcurso de todo el libro. Pero yo sí creo que la intención del autor es una sola, y no queda potestad nuestra y el enfoque que nosotros le querramos dar, porque es donde se caen los errores doctrinales y teológicos dentro de la iglesia como tal. Ok. Yo no había visto no había visto el chat, sino hasta ahora, porque no me salía, estaba por ahí escondido como estoy compartiendo pantalla, no lo veía. Pero bueno, creo que, Pastor, acabas de responderlo. No es privado, no es privada. No quiere decir ahora que si de pronto, como bien decía ahorita, no logré entender la estructura, no quiere decir que ahora no voy a poder estudiar la Biblia. Por eso creo que tienes que esforzarte, tenemos que esforzarnos. Lo que encontramos en la Biblia son bosquejos, que es diferente. En muchas Biblias lo encontramos en bosquejo, y eso puede variar. Por ejemplo, el bosquejo que estamos dando de Santiago, en otra iglesia también, siendo fieles a la Escritura, le están dando otro bosquejo. Eso es distinto, es la construcción de cómo yo voy a expresar o a predicar o a enseñar acerca de esto. Eso es otra cosa.
El bosquejo es otra cosa. Por eso vamos a encontrar diferentes bosquejos de un mismo libro. Pero la estructura del libro, lo que quiere decir el autor y cómo lo está llevando a cabo, es lo que estamos hablando. Eso es una sola. ¿De qué está hablando Daniel? Ese es el punto principal. Cuando encontramos, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo sencillo para responder a ti y continuar con paralelismo. Es cuando vemos el Evangelio de Marcos. La intención o el punto de Marcos es siempre de indicarnos que Jesús es ese rey, que es siervo, que es ese hijo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo vemos que es en tres partes principales, al principio, sobre el final, y en el medio aparece esa declaración. Al final, cuando dice verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Quién eres tú? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y cosas por el estilo que, bueno, vamos encontrando en cómo están estos tipos de cosas, nos ayudan a ver cuál es la intención del autor y cómo todos los demás sucesos están construidos bajo esta eje principal. Ahora, cuando vamos a enseñar Marcos, pudiéramos tomar un bosquejo personal para explicar, teniendo en cuenta toda esa estructura del libro y luego una estructura personal. ¿Qué es paralelismo? Bueno, recordemos, geométricamente son dos líneas que van una al lado de la otra, casi como que siguiéndose, ¿no? Y tienen como esas indicios. A eso nos referimos con paralelismo. Mítame acá. Vimos un poco acerca de los paralelismos cuando miramos el género de la poesía. En lugar de usar rimas como la poesía a la que muchos de nosotros estamos acostumbrados, la poesía hebrea utiliza paralelismos. ¿Sí? Este ejemplo en Salmo 24, del 1 al 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Si se dan cuenta, ¿cuál es el paralelo aquí? Miren, aquí está tierra y acá aparece mundo, dando la misma idea. De Jehová es la tierra y su plenitud, de Jehová es el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Porque él la fundó sobre los mares, porque él la afirmó sobre los ríos. Son dos ideas paralelas que van una al lado de la otra para poder enfatizar algo mucho más detenida y profundamente. Esa es la idea de paralelismo. Podemos ver cómo las dos mitades de cada verso, acá, podemos ver cómo las dos mitades de cada verso se ponen en paralelo. Ya lo acabo de decir. Lo mismo es dicho dos veces. Este es un ejemplo de paralelismo sinónimo. Es decir, está utilizando la misma idea de tierra y su plenitud para tratar de dar la misma idea con el mundo y los que en él habitan. Pero también vamos a ver una idea de paralelismo que es el paralelismo antitético. Es decir, cuando te dice una idea y en la siguiente línea te dice la idea contraria. Son ideas paralelas, pero con esta antítesis entre ellas. Es donde la segunda mitad del verso da la perspectiva opuesta a la primera mitad. Por ejemplo, Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Son dos ideas paralelas, pero con antítesis. Es decir, la parte contraria para indicar, para que nos pueda quedar clara, tratar de que quede claro. Y también existe otro paralelismo, mis hermanos, que es el paralelismo quiástico. Paralelismo quiástico, o sea, tiene que ver con lo que vimos ahorita del quiasmo, donde la segunda mitad del verso expresa lo mismo que la primera, pero cambia el orden de las palabras. Por ejemplo, Salmo 124, versículos 4 y 5. Bueno, aquí en tu folleto era en la presentación. Hubiera pasado el torrente sobre nuestra alma, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Acá arriba vemos pasado el torrente, que está claramente asociado con lo de las aguas impetuosas, pero encontramos aquí que sobre nuestra alma y justo en la mitad la misma idea, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma. Así que encontramos a través de este paralelismo quiástico esta construcción de tratar de enfatizar mucho la idea que tiene allí el autor. El paralelismo, mis hermanos, nos muestra o busca darnos el significado del texto. El paralelismo es buena poesía, pero también nos ayuda a comprender el significado del pasaje. Por un lado, puede darte dos oportunidades de entender algo. Si no entiendes la primera frase, quizá entenderás su paralelo. Por ejemplo, Isaías 55:6. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces en una primera línea pudiéramos quedar con una conclusión tan clara, pero al tener esta idea paralela nos ayuda a la siguiente idea a entender más claramente el pasaje. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Qué querrá decir esto? Nos dice mismo, llamarle en tanto que esté cercano. Estas dos ideas buscan exactamente lo mismo. Buscad va asociado con llamad
y mientras pueda ser hallado, está asociado con estar cercano. Así que la idea es que nosotros podamos buscar al Señor llamándole, muy probablemente en oración, y de eso trata el paralelismo. Nos ayuda a entender el significado del pasaje. Esta es una declaración que tal vez por sí sola no pudiera ser tan clara, pero la idea paralela asociada y allí con él es la que nos da a entender más claramente el significado del pasaje. Quisiera, mis hermanos, colocar este ejemplo y dejarlos a ustedes participar. Mi hermano Juan Camilo ya está trabajando ahí en el internamente para ayudarnos con esto. Y yo quisiera preguntarles, este es el texto. Juan 6:54 nos dice, el que come mi carne, no vamos a tener tanto tiempo quizás para poder exponerlo, pero solamente hacerlo a manera de preguntas, de pronto lo que tú has leído del texto o qué crees que quiere decir ese texto allí. ¿A qué se refiere Juan 6:54 con esto? Lo que dice, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿De qué está hablando el texto? ¿Está hablando de la cena del Señor? Faltó el signo de interrogación al final. ¿Está hablando de canibalismo o está hablando de otra cosa? ¿Qué creen ustedes de qué está hablando el texto? Allí mi hermano ha colocado una encuesta, si no estoy mal, ¿no? Creo que sí, ¿no? Sí, sí, ya lo voy a hacer. Isaías, la idea no es que lo digas por el chat, pero no Ok, sé, ahí salen perdóname. las dos, Ángel. No, no sé si... Bueno. No, dale. Entonces podemos responder incluso, no, queda bien. Podemos responder incluso la siguiente pregunta. Al leer segunda Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, él permanece fiel porque él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué crees que significa? Que aun cuando fuéramos infieles, Dios permanecerá fiel a nosotros. Que ten cuidado de ser infiel, porque si lo eres, Dios permanecerá fiel a su propio carácter y te dará la espalda a ti que eres infiel, o tiene otro significado. ¿Sí? ¿Cuál de esas dos respuestas en cada uno de estos textos tú crees que sería la correcta? Responden allí. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que unos 20 segundos sería suficiente para poder responder dar ambas respuestas, porque creo que son textos que hemos escuchado alguna vez y solamente me estoy basando en eso ahora mismo y solamente para indicar algo a medida que Van 5 de vamos al 40 texto. participantes. Ya van 10 de 40. Ok. Sí, hermano, nada más de colocar una, no vamos a ver quién fue el que respondió cada cosa, no vamos a Eso es ver que usted está anónimo. creyendo en el canibalismo, que no vamos a visitarlo, porque nos puso que está hablando del canibalismo y ya no lo queremos visitar a su casa. No, hermano, tranquilo, responde ahí lo que crees que está hablando el texto en ambos casos. Y es anónimo para, o sea, Exacto, tengan exacto, paz. eso iba, es anónimo. No se va a saber quién fue quién. Eso dice él, pero Juan sí sabe quién respondió. No puedo ver, es anónimo. Bueno, mis hermanos, ya como estamos, yo creo que ya es suficiente. Judith Juanqui, hizo puedes colocarnos. canibalismo. Mi hermano, ¿puedes darnos los resultados de las votaciones, por Listo, favor? van 26 de 40. 10 segundos. Ok. 10, 9. Nosotros 27. ¿Cómo? Es que creo que hay algunos que no van a poder votar. Ok. Listo, entonces ya, Ángel. Sí. Bueno. Compartir resultados. Ok. Bueno, en la primera pregunta creemos que nos habla de que está hablando de la cena del Señor, la mayoría, el 29% que está hablando de otra cosa. En segundo punto, la mayoría pues piensa que está hablando de que aun cuando fuéramos infieles, Dios permanecerá fiel a nosotros. Muy pocos tienen en cuenta la segunda pregunta. De hecho, en la primera, obviamente ninguno dijo que estaba hablando del canibalismo. En la segunda tiene muy poco porcentaje y en la tercera otro significado. Bueno, mis hermanos, teniendo en cuenta lo que nosotros hemos visto hasta ahora en nuestras enseñanzas, realmente la respuesta en ambos casos es que en la primera está hablando de otra cosa y en la segunda que tiene otro significado. Ya daré la explicación. En cuanto a la primera, realmente está utilizando un paralelismo. Allí cuando está hablando de que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, Jesús está utilizando lo que él acaba de hacer al principio del capítulo y es que él ha multiplicado pues estos alimentos de los peces y los panes para alimentar a esta gran multitud. Él se vale de esto que la gente le está pidiendo, que es alimento,
que es que Él le pueda dar esto. Pero Jesús, en el mismo Juan 6, pero en el versículo 40, nos dice lo siguiente. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Si se dan cuenta, en el mismo pasaje encontramos que nos habla de vida eterna y nos dice de qué manera nosotros tenemos vida eterna, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que cree, que ve al Hijo, que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Así que lo que está utilizando Jesús es una ilustración para mostrar este asunto de creer en Él. Es como comer su carne, es como beber su sangre. Aquel que hace estas cosas tiene vida eterna. Ya lo acaba de decir, versículos anteriores, y ahora a través de este ejemplo, basándose en lo que está diciendo Él, que Él es el pan que viene del cielo, que fue entregado por el Señor, que está siendo dado por el Señor. A menos que tú creas en Él, en ese que va a moler su cuerpo, en aquel que va a dar su vida en rescate por muchos, a menos que creas en eso, no tendrás vida eterna. Necesitas comer su carne y beber su sangre. No nos está hablando de la cena del Señor. La cena del Señor encontraremos la referencia más clara realmente en el texto en Corintios, pero nosotros aquí vemos que nos está hablando es acerca de una manera para presentarlo más profundamente ese asunto de cómo nosotros creer en Él es lo que nos lleva a obtener la vida eterna. Y en cuanto a nuestro segundo pasaje, mis hermanos, tenemos exactamente la misma idea. Al leer 2 Timoteo 2:13, si leemos solamente el texto así, claramente parece decirnos eso. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. La mayoría dijo, no, lo que está diciéndonos allí es que cuando fuéramos infieles, Dios permanecerá fiel a nosotros. Y ese creo que es la mayoría de la conclusión a la que llegamos con este texto. Si yo soy fiel, Él es fiel a mí mismo. Muy pocos, de hecho, dijeron que debemos tener cuidado de ser infieles porque si lo eres, Dios permanecerá fiel a su propio carácter y te dará la espalda a ti, quien eres infiel. Realmente muy pocas personas piensan eso, no solamente aquí entre esta encuesta que lo demuestra, sino que normalmente no se asocia con eso. Ahora, si vamos a nuestro texto en 2 Timoteo y hacemos el mismo ejercicio, en esta ocasión no tenemos que irnos tan lejos como ir varios capítulos atrás, sino que realmente está allí en el contexto cercano del libro. A verlo para ustedes, mis hermanos. Nos dice nuestro texto. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él a sí mismo. Lo que está tratando de decirnos este texto, mis hermanos, no tiene que ver con que Dios, si nosotros, Él permanecerá siendo fiel y punto. Aquí el asunto está hablando acerca, mis hermanos, se está hablando el texto de nosotros estar, como bien pueden decir acá, perdón, vi una alerta acá y pensé que se había cerrado algo. Si lo negamos a Él, Él también nos negará. Lo que nos está hablando este texto claramente tiene que ver con el asunto de negar al Señor. Si nosotros le negamos a Él, Él también nos negará. Si nosotros somos infieles, Él permanecerá fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Está contenido dentro del contexto de una negación. No está contenido desde el contexto de simplemente una expresión de que aun cuando yo pudiera llegar a ser infiel, Él va a permanecer fiel a mí y a sostenerme. No, Él va a permanecer fiel, pero a Él mismo. Si tú le niegas a Él, Él te negará. Si tú le eres infiel a Él entonces no es que te va a ser infiel porque Él no puede ser infiel, pero Él con tu negación darás a entender que realmente Él no es tu Señor. El texto lo que nos está diciendo, mis hermanos, es que si somos muertos con Él, también viviremos con Él, que si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Por tal razón, Él permanecerá fiel a su carácter. Él no puede negarse a sí mismo. Él no se negaría. Nosotros, en cambio, sí lo terminamos negando a Él. Así que basando en los paralelismos, mis hermanos, lo que sugiere aquí, la idea no está concentrada en el tema de que Él sea infiel y nosotros infieles y Él va a permanecer fiel a nosotros. La idea aquí, mis hermanos, está en que si nosotros lo negáramos a Él, Él nos negará a nosotros y Él permanecerá fiel en Él seguir siendo a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha declarado que Él es Él.
Lejos de sugerir que la infidelidad por parte nuestra no importa, Pablo lo que está advirtiendo es acerca de las grandes consecuencias que esto nos indica. Cuando Pablo dice infieles, él no se refiere a una fe débil. Lo que él quiere decir con infieles es que este paralelismo con infieles lo que está buscando es acerca de lo que estos infieles harían, y es negar al Señor. No está hablando de cuando nosotros somos infieles en que hoy pequé o infieles en tal cosa. Aquí está hablando en el asunto exacto de negar nuestra fe, de rechazar al Señor. Lo que Pablo está queriendo decirnos, resumiendo, es que si nosotros rechazamos a Jesús, si negamos al Mesías de Dios, Él nos negará, porque al negar a Jesús estamos rechazando a la misma fuente de salvación y perdón. Eso es lo que básicamente nos está diciendo un texto como ese. Así que, mis hermanos, para concluir, y no sé si hay alguna pregunta, el Señor nos ayude a ver la belleza de su palabra y deleitarnos en ella. Y si bien usted de pronto respondió algo diferente en las anteriores encuestas y no era lo que de pronto estábamos diciendo o lo que estaba diciendo ahorita, mi hermano, realmente podemos decir en este sentido que no hicimos el ejercicio completo de ir a los demás textos y ver de qué nos decía. Sin embargo, sé que muchas veces nos dejamos llevar por la interpretación que alguna vez alguien nos dijo del texto y tenemos tenemos siempre el asunto de estar interpretando el texto de acuerdo a lo que ya alguien nos dijo y no hacemos el ejercicio por interpretarlo, realmente nosotros buscando lo que vemos en el texto que él mismo nos dice. Así que eso es lo que pudiéramos decir. El Señor nos ayuda a ver la belleza de su palabra y deleitarnos en ella.